El domingo pasado nosotros trabajamos el concepto desde su base y definimos lo que era una iglesia, no solo desde el punto de vista etimológico de lo que significa la palabra iglesia, sino también desde el punto de vista teológico de lo que Dios estableció como una iglesia. Partimos de la premisa de que hay poca valoración en la vida y en el pensamiento de muchos hermanos acerca de la iglesia porque no conocen lo que era la iglesia. Y primero trabajamos la alta estima de la iglesia para luego adentrarnos en lo que era la iglesia etimológicamente y teológicamente. Algunos conceptos quedaron en el ambiente y algunos hermanos se acercaron diciendo cómo el Señor le ha ayudado en el pensamiento a dosificar algunos de esos conceptos. Me llamó la atención que una hermana se me acercó y me dijo que estuvo manejando el concepto de que en la iglesia de Cristo todos tienen su valor. Y fue un concepto que pudimos trabajar el domingo pasado en este tema introductorio y necesario para el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la dinámica de la iglesia local. El domingo establecimos diferencias claras entre lo que era la iglesia universal o la iglesia mística de Cristo versus la iglesia local. Establecimos características que le separaban, pero dejamos bien establecido que a Dios le plugo que su iglesia local, su iglesia universal, se hiciera visible a través de la iglesia local. De ahí la importancia que tenemos de tener iglesias locales saludables, con un compromiso tremendo de representar a Dios. Y una de las cosas que dijimos era que la iglesia local en la tierra precisamente le tocaba ser las manos, los pies y la voz de Dios. Así que en esta noche trabajaremos este tema, dinámica de la iglesia local. Si recordamos el mandato del Señor en Mateo 28, 19 al 20, fue un mandato claro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Notaremos que desde el principio este era el concepto de Dios, que a través de la dinámica de la iglesia local se mostrara quiénes son los verdaderos discípulos del Señor y las verdaderas piedras de su edificio, que es su iglesia, que es su templo, que es su casa. Así que el concepto de iglesia nace, a mi entender, allí, se exterioriza más públicamente en estas palabras finales del Señor antes de partir a los cielos, encomendando y declarando esta gran verdad que iba a servir de base. La iglesia de Jerusalén entendió correctamente este concepto. Y cuando en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo describe la dinámica de la iglesia local, lo hace con estos versos 42 y 43 que dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. De ahí que cuando hablamos y respondemos la pregunta, ¿cuáles son o dónde se debe enfocar el trabajo de la iglesia local? Nosotros tenemos identificado 4 áreas fundamentales donde la iglesia local está llamada a mostrar la dinámica propia de la iglesia mística de Cristo. Esas áreas son la evangelización, el discipulado, el compañerismo y el ministerio, el servir en ministerio. Todas estas áreas son importantes y ninguna iglesia puede decir me cohíbo de una por otra. He oído hermanos decir, esta es una iglesia solo de evangelización. Aquí lo importante es evangelizar. Bueno, la dinámica, el modelo de dinámica que dejó el Señor y que se estableció en la iglesia primitiva, no establece grado en estas cosas. Así que estas 4 funciones son importantes y ambas tienen que estar acorde. Cuando hacemos un programa de iglesia, el programa de la iglesia local tiene que circunscribirse a estos 4 aspectos. De diferente forma, lo vamos a ver, de diferente manera, pero todo encajan en la proclamación o evangelización, el discipulado, el compañerismo y el ejercicio dinámico del ministerio. Comenzaremos con el primero de ellos. El primero de ellos es evangelizar. La pregunta es, ¿qué es la evangelización o qué es evangelizar? Bueno, consiste en que los creyentes presenten las buenas nuevas y demuestre con su vida lo que Cristo puede hacer. Este concepto de evangelización es un concepto más amplio que lo que muchos piensan. Hay muchas iglesias que se conforman con que sus cultos se celebren, sus cultos evangelísticos y ya, porque ven la evangelización única y exclusivamente como el esfuerzo que se puede hacer desde un púlpito para que las personas vengan a Cristo, como ocurrió el domingo pasado. Pero el concepto bíblico, y lo vamos ahora a ampliar, da más y presenta el concepto de evangelismo no solo con lo que yo puedo decir, sino con lo que cada hermano puede hacer y dar como testimonio para hacer atractivo el mensaje del evangelio. Si chequeamos en las Escrituras cómo surgió el proceso de transmisión del mensaje o comunicación evangelística, encontramos en el libro de los Hechos muchas expresiones dinámicas que nos hablan de ese proceso. Por ejemplo, Hechos 4:31. ¿Quién, hermano, que tiene, por favor? Hechos 4:31. La palabra clave aquí es, hablaban con denuedo la palabra de Dios, con soltura, con liberalidad, la palabra de Dios. Esta palabra hablaban viene del griego laleo, que significa simplemente conversación, decir lo que habían sucedido. La primera fuente de evangelismo que encontramos en los Hechos no fue una fuente tan teológica como muchos piensan. Sencillamente, los que fueron tocados por el Espíritu y se convirtieron, comenzaron a decir lo que había sucedido en su vida y lo que Cristo había hecho. Así que esta primera dinámica fue la que se dio, decir lo que era.
Recordemos un caso muy dramático cuando aquel hombre fue alado, mejor dicho, por los principales sacerdotes porque fue sanado. Él decía, mira, no me preguntes muchas cosas. Yo solo sé que ese hombre hizo lodo, me untó en los ojos y ahora yo veo. Si lo hizo en el nombre de quien tú quieras, no importa. Si lo hizo sábado, no importa. Yo lo que puedo decir es lo que hizo en mí. Ahora yo veo. Esto me trae a la memoria lo primero que hace un nuevo creyente. La primera forma efectiva de evangelización de un nuevo creyente es esta: hablar lo que está sucediendo en su vida. Cuando usted se convierte, sus amigos, sus relacionados, su familia, en principio tendrán que oír lo que Cristo está haciendo en su vida. Y esto es el concepto inicial de lo que la iglesia hizo como dinámica en el evangelismo. Más adelante dice Hechos 5:42 lo siguiente: muy bien, aquí ya entra más profundo. Aquí hay dos elementos importantes. No cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Aquí vemos que ya hay teología. Ya ellos predicaban un mensaje teológico basado en la persona de Jesucristo como Salvador. Y este concepto tiene que ver con ese tipo de predicación y de enseñanza. La palabra enseñar que dice allí es la palabra griega didach, que es más que presentar el evangelio, es un concepto más profundo, era un concepto pedagógico donde a las personas se les explicaba de una manera clara lo que significaba venir a Cristo, por qué tenían que venir a Cristo. Muchos de ellos salían del judaísmo, donde tenían conceptos equivocados, y ahora allí estaban estos discípulos enseñando y evangelizando. En tercer lugar, dice la palabra que en alguna ocasión ellos proclamaban. Hechos 8, 5 al 6. Bien, la palabra que se usa aquí es otra. Es la palabra griega keruso, que significa exclamar como un heraldo. No lo entendemos nosotros en nuestra cultura, pero en la cultura judía sí se entendía. En la historia judía sí se entendía. El heraldo era aquel que proclamaba noticias importantes. Lo hacía a voz en cuello, todos prestaban atención. Y ese es el criterio de lo que estaban allí. El pueblo cristiano de esta primera generación, del primer siglo, se encargaron de proclamar como un heraldo el mensaje del evangelio de Jesucristo. También la palabra cantagelo aparece en la Biblia, que significa anunciaban. Y la palabra martureo, para hablar de esto, también se usa para hablar de testificar. Así que la evangelización no solo consiste en hablar. El concepto era progresivo y cada vez más comprometido para que llegara el mensaje que tenía que llegar. Pero cuando estudiamos el Nuevo Testamento y nos perdemos en algo tan sencillo que es cómo progresa el Nuevo Testamento hacia el concepto de iglesia, nosotros usamos versos sin ningún tipo de valor y sin ningún tipo de conciencia. No puedo hablar de iglesia usando los evangelios, porque el concepto de iglesia en los evangelios estaba, pero todavía vedado.
El concepto de iglesia fundamentalmente descansan a partir de estos incidentes de hecho que progresan hacia las epístolas. Y las epístolas entonces presentan el predicar el evangelio al establecimiento de iglesias locales, a la dinámica de iglesias locales, y está sólidamente acompañado con un estilo de vida tanto en lo individual como en lo colectivo. Y entonces el mensaje del evangelio no era decir solamente Cristo viene, era vivir que Cristo viene. No era decir Cristo salva, era decir con mi vida que en realidad salva porque me ha cambiado, porque me ha transformado. En ese sentido, por ejemplo, tenemos a 1 Tesalonicenses 4, 11, 12. Conduzcáis honradamente. ¿Para qué? Para con los de afuera. Primera de Pedro 2, 18. Bien, aquí nos plantea cómo el evangelio o el evangelismo trasciende al hablar para llevarlo a la vida práctica. En este caso, en los negocios. La mejor manera de predicar el evangelio de un hombre de negocio es su conducta de justicia y su conducta de actuación dentro de los negocios. Yo he oído personas decir, mira, si ese es evangélico, yo no sé qué cosa, pero lo que sea, porque su comportamiento en los negocios no está acorde con lo que decimos ser. Y el mensaje de Dios se ve afectado. He oído hermanos decir, negocios son negocios y Cristo es Cristo. Pero la iglesia no plantea eso, ni la palabra de Dios, sino que el evangelismo es más que decir, tiene que ver con vivir. Primera de Corintios 10, 31 al 33. Primera de Pedro 2:12. Bien, el mundo social. Nosotros tenemos que aprender a tener un nivel de sociabilidad que permita que otros puedan ser evangelizados. Eso es lo que está diciendo estos versos. Los de afuera siempre lo tendremos, siempre murmurarán, siempre criticarán, pero cuando lo hagan no tendrán razón si nosotros tenemos una conducta adecuada. Yo quiero decirle, mis hermanos, que hay una expresión, no sé quién la dijo, cuando dijo, lo que tú haces no me deja oír, ¿qué cosa? Lo que tú dices. Entonces, mis hermanos, ya en las epístolas, la iglesia local está llamado a predicar el evangelio con la vida. Primera de Pedro 3, 1 al 7.
Bien, ahora llega más íntimamente y presenta el Evangelio predicado desde el hogar. El Evangelio predicado desde el hogar. Con mucha tristeza hay que decirle que hay hogares de creyentes que son obstáculos para la predicación del Evangelio. Lo son porque en la iglesia son los santos y cuando llegamos al hogar todo se destruye. En una conferencia de pareja yo decía, hablaba acerca del famoso síndrome del carro. Y muchos le preguntaban, ¿a que no conocen cuál es el síndrome del carro? El síndrome del carro es el síndrome de muchos hombres creyentes que están aquí en la iglesia, dirigen un culto, sonríen, alegres, abrazan, felicitan y cuando se sientan en el carro se transforman. Hablábamos un poco del síndrome del carro, ¿verdad? Se transforman. Bueno, eso mismo pasa, mis hermanos. Nosotros, ¿cómo contrarrestar una sociedad como la que vivimos hoy? ¿Cómo impactar una sociedad como la que vivimos hoy? A través de la predicación del Evangelio. Una de las maneras más efectivas de predicar el Evangelio es teniendo hogares cristianos atractivos. Atractivo en cuanto a forma y atractivo en cuanto a fondo. ¿Por qué digo esto? Porque no es el fondo nada más, sino la forma. Hay hermanos que dicen, ella sabe que yo lo quiero, pero cualquiera no quiere saberlo, de la forma en que lo hace. ¿Cómo es tu hogar? ¿Estamos contribuyendo nosotros a la ampliación del conocimiento de Cristo a través del hogar? Y por último, predicación a través de la iglesia. 1 Corintios 14, 25. Bien, si tomamos todo este concepto sobre evangelismo que hemos comenzado, la primera función, evangelizar. Si tomamos el concepto de que evangelización no solo consiste en hablar, sino que es más profundo que esto y tiene que ver con vida, tiene que ver con testimonio, entonces nosotros podemos preguntarnos cuáles acciones podemos realizar para nosotros pensar en este tema de una correcta evangelización. Bueno, primero, culto de predicación. No me detengo, porque todos nosotros sabemos que el culto de predicación es algo donde se invierte en nuestras asambleas. Se invierte tiempo, se invierte trabajo, se invierte todo. Aquí no hay problema. Segundo lugar, células evangelísticas. Bueno, esa es una forma de llegar al corazón de lo que significa el gran mandato, el gran mandamiento de predicación. Porque si usted mira la gran comisión era id, no venid, sino ¿cuál era? Id. Cuando tenemos células evangelísticas, nosotros estamos en contacto directo con la sociedad. Ahora vienen las grandes preguntas. Y aquí vienen todos estos temas ligados. ¿Dónde yo puedo hacer unas células evangelísticas? ¿Dónde puedo hacer una célula evangelística? Si la voy a hacer, ¿qué es lo primero que yo debo averiguar para hacer una célula evangelística? ¿Quién tiene una idea? La vida del que la solicita. ¿Por qué? Porque la tragedia más grande es abrir una célula evangelística donde no hay testimonio. Hermano, es así. Preferimos mejor no abrirla si la persona que está allí no tiene testimonio. En tercer lugar, repartición de literatura y tecnología que la uno. Porque alguien me dijo, ¿usted sabe cuál es el problema? El problema es que el tiempo cambió y no nos damos cuenta.
En estos días estamos reunidos con los 3 ministerios de jóvenes de la iglesia. Y dice el ministerio de jóvenes, tenemos un problema, porque dentro de los planes está que nuestros muchachos lean un libro cada 2 meses. El problema es que hemos tratado de que lean un libro cada 2 meses y los muchachos de ahora no les gusta leer libros. No son como nosotros, que nos gusta las hojas, olerlo y disfrutarlo. Entonces dice, hay que buscar la manera de que sea, ¿de qué manera? Tecnológico. Entonces la evangelización tecnológica es algo que hay que pensarlo seriamente. Hay otras denominaciones que nos llevan un gran espacio con esto, porque trabajan a través de la tecnología. No nos podemos cerrar. La iglesia tiene que abrir todos los espacios posibles para que el evangelio sea predicado, porque al final de cuentas el mandato es uno solo. ¿Cuál es? Ir y predicar el evangelio. Y por último están las reuniones socioevangelísticas. Estas reuniones son reuniones sociales con cortes evangelísticos. Es algo que no acostumbramos a hacer, pero en Europa se está usando mucho, con mucho éxito. Es invitar, en vez de invitar a un culto, yo invito a un asopao. Entonces el vecino va ¿a qué cosa? A un asopao. Y cuando esté en el asopao, le predico el evangelio. ¿Me entiendes? Socioevangelístico. Los hombres, le invito a jugar dominó. Y cuando todo está caliente, para y dice, se para el juego, yo quiero compartir con ustedes estos versos, pero tiene que tener dominio propio el que lo invita a jugar dominó, porque si no tiene dominio propio, entonces el testimonio se ve comprometido. Así que, mis hermanos queridos, quiero despertar en ustedes una amplitud en este concepto de evangelización. Es un concepto que es más que celebrar un culto el domingo. Y yo quiero que se lleven ese concepto en la mente. Es más, hay que sentarse a trabajar con responsabilidad el concepto de evangelización y usar todos los recursos. Y entender que es un proceso que evolucionó en la primera y en la segunda generación y que es dinámico, evoluciona en las diferentes épocas de nuestras vidas. ¿Entendido esta primera parte? Bien. Segunda función. Segunda función. Discipulado. Aquí siempre tenemos debate en los cultos. En los cultos sobre este tema. Discipulado. Bueno, discipulado es un proceso que comienza después de la conversión y dice más, ¿cómo dice ahí? Y continúa, ¿cuándo? Hasta que se muere el hermano. ¿Hasta cuándo vamos a estar discipulando? Hasta que se muera el hermano. Esos son los únicos que no vamos a discipular. ¿Saben qué quiere decir esto? Que el verdadero discipulado tiene que ver con un área específica de la iglesia, es el área formativa de la iglesia. Sin embargo, las palabras a veces tienen significado que hay que entenderlo en su justa dimensión. Nosotros le llamamos discipulado a lo que ocurre después de la conversión. Y hacemos un programa que se llama discipulado. Entre nosotros está bien, esa es una jerga evangélica. ¿Qué discipulado? Bueno, usted se convirtió y yo me voy a sentar con usted y le voy a explicar, ¿verdad?, qué significó la conversión, qué significa orar, le voy a enseñar a orar, le voy a enseñar a usar su Biblia, le voy a decir por qué se tiene que congregar, le voy a explicar por qué hay que bautizarse, etcétera, etcétera. Está bien. Si le llamamos discipulado a eso, está bien. Pero tenemos que entender que el discipulado es más que esto. El discipulado sigue hasta el final.
Entonces hay iglesias que dicen, no, yo tengo un programa bueno de discipulado, pero entonces no tiene un programa bueno de enseñanza. Y aquella persona que tuvo un buen programa de discipulado, entonces se ve truncado su desarrollo porque la iglesia tiene un pobre programa de enseñanza. Y este concepto de discipulado no solo tiene que ver con las reuniones de discipulados que primariamente están, sino con aspectos que yo quisiera que pensemos seriamente, y aquí hay muchos pastores en relación con esto. La necesidad de tener programa de estudio sistemático en la iglesia. Uno de los recursos más efectivos para que la iglesia crezca es exponer la iglesia a programa de estudio sistemático. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo mi estudio los miércoles, como lo tiene esta iglesia, la mejor manera de aprender la palabra no es que hoy miércoles sube el hermano a hablar de la venida y el otro miércoles sube el hermano a hablar de Génesis y el otro miércoles un hermano se deleite en el Salmo 23 y el otro miércoles un hermano estudia Efesios. Lo ideal sería que hubiera un plan organizado de qué la iglesia debe aprender, qué queremos nosotros que la iglesia sea expuesta, y hagamos de los cultos de estudio bíblico escuelas. Y cuando eso ocurre, la gente va a venir y la gente se va a entusiasmar y la gente va a estar aprendiendo porque va creciendo. Paralelamente está el recurso de la escuela dominical. Puedo decir esto con responsabilidad porque he trabajado el tema aquí y en el interior, donde después de 2 años continuos de trabajo, hace como 4 años pudimos lograr que en Nagua, la iglesia de Nagua, abriera una escuela dominical los domingos. Solo Nagua tiene en esa zona una escuela dominical los domingos. ¿Por qué razón? La del interior es una, la de aquí es otra. La del interior son los hermanos, se lo dije en una reunión, los hermanos varones, hay que ir a cocinar. En la costa norte no hay escuela dominical porque hay que ir a cocinar a los hombres. Y como hay que ir a cocinar, no se puede tener escuela dominical. Pero en la capital no hay razón para que exista una iglesia que no tenga una escuela dominical. Una escuela dominical es una de las fuentes más seguras en cuanto a formación y crecimiento de la iglesia. Y se tiene que manejar como su nombre lo dice, escuela. ¿Qué idea le da a usted el concepto de escuela? Escuela, enseñanza. Entonces, no podemos tener la escuela dominical como algo opcional o como algo así. La escuela dominical tiene que manejarse como una de las formas más seguras del discipulado continuo que las iglesias deben tener. Para la escuela dominical hay que poner gente comprometida y gente con testimonio. Yo quisiera decir esto. No es ponerla por ponerla. A veces los mejores maestros no son los que tienen todos los grados, porque yo sufro cuando ponen un maestro de escuela dominical a enseñar una persona que no viene a los cultos en la semana, no viene al culto de oración, no viene al culto de estudio bíblico, nada más le vemos los domingos y entonces está enseñando en la escuela dominical. Pensemos seriamente en este concepto. Así que vamos a repetir lo que es discipulado para que lo asimilemos todos juntos. Es un proceso que comienza, ¿cuándo? Después de la conversión y continúa a través de la vida del creyente. El creyente siempre tiene que estar siendo discipulado. Compañerismo. Bueno, el compañerismo consiste en desarrollar relaciones significativas que refuercen el amor y la convivencia de hermandad entre los hermanos. Esto es importante que nosotros entendamos el concepto. ¿Por qué digo esto?
Porque aquí hay palabras claves en esta declaración. Una, relaciones significativas. La segunda, hermandad. ¿Saben ustedes que los mayores problemas que tiene la iglesia local hoy en día es un problema de relación? Los conflictos que más daño le han hecho a la iglesia local hoy en día no son conflictos bíblicos, sino personales. Esa es la verdad. Son hermanos que dicen, nací así y soy así. Y no hay nadie que le diga, usted era así y hay que cambiar. Es la crisis de liderazgo, donde los ministerios se constituyen en pugilato y cada ministerio ala por su lado. Es la crisis en cuanto a aquellos hermanos delicados y descuidados al mismo tiempo. Son aquellos hermanos que si se enferman y nadie le visitó, se enfrían y acaban con la iglesia. Pero ellos nunca han visitado a un hermano enfermo. ¿Verdad? Se parece. Yo no sé si se parece, si ustedes conocen de eso. ¿Verdad? Ellos nunca lo han visitado, pero si ellos se enferman, la cosa es grande. Es un problema de relación el que nosotros tenemos. Y eso llega hasta los pastores. Todos ustedes saben que el día más difícil para un pastor, ¿cuál es? El domingo. Entonces voy a decir por qué. El domingo es todo lo que se le pega al pastor. Te jalan de un lado y te dicen, quiero hablar con usted, pero el domingo. El otro tiene una urgencia, pero ¿qué día es? El domingo. Te jala la secretaria, hay que firmar un cheque. ¿Qué día es? El domingo. Y todo el mundo el domingo. Entonces uno está el domingo así. Resulta que yo llegaba a la iglesia el domingo y empezaban, me jalaban un lado y demás. Entonces el domingo yo era capaz de pasar por el lado con algunos hermanos y no saludarlos. Y yo mal acostumbré a los hermanos que yo los saludo a uno, le doy un beso, le doy qué sé yo. Viene un hermano y se me acerca y me dice, hermano, yo tengo un problema con usted y yo tengo que decírselo porque ese problema me está acabando. Digo yo, dígame mi hermano cuál es su problema. Yo no sé qué hacer porque usted pasó el domingo al lado mío y no me saludó. Le digo, hermana querida, ese problema se va a terminar ahora mismo. Ahorita cuando yo subo al púlpito usted verá cómo se va a terminar. Subí al púlpito y le dije a los hermanos, hermano, quiero avisarle que los domingos yo no puedo saludar a nadie. Porque los domingos yo tengo muchas cosas. Les pido en el amor del Señor que si yo le paso por el lado y no lo saludo, háleme usted y deme el abrazo. Porque los domingos no voy a saludar a nadie. Porque no podemos estar en esto. Así que el compañerismo es lo más difícil de llevar en una iglesia local. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Eso es complicado. Ahora bien, el compañerismo hay cosas que la iglesia puede organizarse y hacer para reforzar esas áreas. Por ejemplo, vida congregacional. La mejor fuente de compañerismo es la vida congregacional. Dice Hebreo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si usted no viene a los cultos, usted no solo está perdiendo la bendición de venir a oír el mensaje y demás, sino usted está afectando la unidad del cuerpo de Cristo. Se lo voy a repetir. Cuando usted se queda en su casa y no viene a los cultos, usted está afectando esa unidad. Hay que comenzar con una vida congregacional adecuada. No quiere decir que si un día hay que quedarse por una razón, está bien, pero no puede ser un hábito. Comencemos desde ahí. Vida congregacional. Otra cosa, a veces no sabemos que usted está enfermo porque usted nunca viene a los cultos. Entonces nos enteramos que a veces usted está enfermo, ni llama a nadie, porque hay hermanos que no llaman para después decir. Entonces, hermanos, vamos a comenzar por ahí. Vida congregacional. Segundo, visita a hermanos. Solo comento lo que nos ha funcionado a nosotros. Tenemos un comité de visita
que protege mucho al cuerpo pastoral. Ese comité de visita sale toda la semana a visitar. Cualquier hermano que se enfermó en nuestra iglesia tiene la visita del comité. Y el comité dice: nosotros venimos en nombre de los pastores. Ustedes saben que ellos no pueden venir, pero aquí estamos nosotros y venimos en nombre de la iglesia. Pero a pesar de eso, en la iglesia hay, y ustedes lo saben, 15 o 20 hermanas mayores que no aceptan eso y hay que visitarla. Entonces los pastores tenemos que sacar el tiempo, ¿verdad?, para visitarla. Cuando se enferman 6 en conjunto, más el trabajo, más todo, pero tratamos de hacerlo. Pero la visita, hermano, recomiendo que haya un equipo trabajando. A veces los hermanos dicen: ¿y qué yo puedo hacer en la iglesia? Y yo les recomiendo que usted le diga: mira, aquí hay un comité de visita, hermano. Y entonces allí hay mucho espacio donde trabajar. Actividades sociales. Y me voy a poner en esto porque eso a ustedes les gusta mucho y se hace mucho, ¿verdad? Actividades sociales. Compartir entre los hermanos de manera social y todos los demás. Hermanos, las actividades sociales son sociales, ¿verdad? Hay hermanos que no pueden tener una actividad social tampoco. Hay hermanos que se sienten mal si se juega dominó. Usted lo ha oído, ¿verdad, mi hermano? Dice que eso es del mundo. Allá nosotros heredamos uno así mismo. Y los muchachos están comiendo, salieron a comer el chimichurri, los jóvenes, y cuestiones de eso. Y cuando están comiéndose el chimichurri que están ahí, el hermano se para y dice: espera. No podemos comer este chimichurri sin tener un momento devocional. Mire, hermano, usted se está volviendo loco. Aquí estamos para compartir. Hay tiempo para el chimichurri, hay tiempo, ¿verdad?, para comerse esa parte. Actividades sociales, compartir, hermano. Nosotros sugerimos, y yo quiero sugerir, que los hermanos se visiten más, compartan más. Díganle: mire, hermano, aquí vamos. Yo a veces le digo a los hermanos: hermano, mire, yo soy fácil de matar. A mí con un café me matan. Entonces yo soy el más barato de todo. Pero visítense uno con otro y actividades sociales. Y el otro es la tecnología. ¿Sabe lo que es la tecnología? Tener activo el Facebook de la iglesia. Eso ayuda un mundo, porque ahí nosotros siempre sabemos los hermanos que cumplen años. Las damas de Adonai de Peniel se salvan toditas por ahí, por eso. Ellas tienen un Facebook de las damas y no hay un día que ellos no se enteren quién cumple años. A veces yo me río porque la mujer mía lo lee a las 4 y dice: cumpleaños fulana, mi hermana, felicitaciones, todos los demás. Y por ahí salimos. La tecnología está también ayudando ¿a qué? A este tipo de cosas. Así que, hermanos, pensemos también en el compañerismo. Vamos a repetirlo, los 3 que hemos aprendido hasta ahora. Tenemos un problema de tiempo muy grave. Yo me voy a cumplir. Yo no voy ni por la mitad. Así que eso después yo vendré para acabarlo. Pero yo voy a hacerlo de esta manera porque hay que seguir en orden. Vamos a repetirlo. Dinámica de la iglesia. La iglesia está llamada primero a evangelizar. ¿Cómo yo puedo evangelizar? ¿Qué hermano me dice algunas cosas? ¿Cómo? A través de la iglesia, a través del hogar. Muy bien. Segundo está como discipular. ¿Cómo yo discípulo? ¿Cuándo comienza y cuándo termina? Muy bien. Recomendaciones que di en cuanto al discipulado. 2 fuentes buenas de discipulado son y los cultos sistemáticos de la iglesia. Y ahora tenemos que el compañerismo. A los hermanos que están aquí hoy, me dirijo a ellos porque están de aniversario. Pero, Manuel, ya, tú me avisas, ok, que veo que te paraste. Que está, no, porque no sé lo que tengo. A los hermanos que están aquí hoy, solo porque están de aniversario, le estamos recomendando su vida congregacional.
incrementar la visita a los hermanos. Tener un grupo de visita va a garantizar que ningún hermano quede sin asistencia cuando tiene necesidad. Actividades sociales, contacto tecnológico. Y todo esto debe constituirse en un concepto de adoración. Qué interesante. Todo esto debe constituirse en un concepto de adoración. Y cuando yo entiendo esto como un concepto de adoración, recuerdo siempre las palabras de Samuel Pérez Millo, que no lo olvido, cuando dice: adoración no es una actividad, es una actitud. Y esto tiene que ver con nuestra posición como sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 nos lo dice, que nosotros somos real sacerdocio. Y el apóstol Pedro no ve el sacerdocio como una posición especial para los creyentes, sino el sacerdocio es algo que pertenece a todo creyente. Uno de los puntos primarios que vemos en la palabra de Dios y que marca la diferencia entre lo que nosotros decimos, por ejemplo, y lo que dice el Papa, y lo que creen los que no son, es este. Nosotros hemos entendido a través de la palabra que sacerdotes son todos los creyentes. Como santos somos todos los creyentes. Y esa posición de sacerdocio es una posición importante. Me gusta esta expresión, por ejemplo, y es que la palabra sacerdote tiene que ver con la palabra pontífice. Y esa palabra significa constructor de puentes. Así que cuando decimos que nosotros somos sacerdotes, es que somos constructor de puentes. Y el creyente tiene acceso a Dios y puede y debe construir puentes entre Dios y otras personas. Entre Dios y otra persona. Mis hermanos queridos, nosotros tenemos que entender con cabalidad lo que significa esto. Construir puente es evangelizar. Construimos puente cuando nosotros fortalecemos el conocimiento del hermano. Construimos puente cuando nosotros reforzamos las relaciones interpersonales. Construimos puentes. Y esto es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Yo quisiera, vamos a pasar esto, yo quisiera pasar a esta parte final, que no quiero que se me quede, y hablar un poco sobre esta parte de la dinámica de la iglesia local, refrescando un concepto que dije el domingo pasado. Decíamos que en principio una iglesia local es un grupo de creyentes, subraya, salvados para la obra del Señor Jesús, establecido en cierto lugar para la adoración y ¿qué cosa? Y extensión del testimonio. Esa es la función. Esta iglesia está cumpliendo este aniversario, el aniversario número, ¿cuál? 77. Bien. Esta iglesia cumple 77 años. La funcionabilidad de esta iglesia será real en la medida que esta iglesia entienda esa verdad. Esta iglesia está llamada a extender el reino, a extender el testimonio y a adorar, a ser una fuente primaria de adoración. De ahí que muchos de los problemas que nosotros tenemos es que no entendemos lo que es una iglesia local. No entendemos lo que es una iglesia local. Dice el hermano Raúl Caballero Yocuc
en su libro de Eclesiología lo siguiente: no todas las reuniones de creyentes en un lugar constituyen una iglesia. Entonces hay hermanos que dicen: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí hay una iglesia. No, no hay una iglesia. Entonces, nuestros problemas primarios de las iglesias de los templos bíblicos fue un periodo donde nacieron muchas iglesias débiles porque fueron concebidas de manera débil. Al ser concebidas de manera débil, entonces eran débiles. En los principios bíblicos de la formación de una iglesia local no establecen que donde hay un grupito reunido hay una iglesia. Y yo quiero que ustedes lo entiendan porque la Biblia lo dice así. En ese sentido, nosotros tenemos que entender cuáles elementos implica la presencia de una iglesia local. Primero, reconocimiento de la autoridad de las Escrituras. Segundo, gobierno propio ejercido por mandato del Espíritu en ancianos escrituralmente capacitados que cuiden y velen la grey. Tercero, verdadero funcionamiento de la cena del Señor. Y cuarto, el Espíritu Santo funcionando a través de los dones. Por eso, cuando una iglesia nace, estas cosas hay que tenerlas presentes para que nosotros hablemos de iglesia, pero estamos confundidos. Hasta pastoralmente estamos confundidos. A veces tenemos un punto de predicación en desarrollo y creemos que estamos frente a una iglesia. En segundo lugar, una iglesia es independiente de un edificio. Lo decíamos el domingo. Estas paredes, sin nosotros, no existe una iglesia. Existe un templo, pero no una iglesia. Lo que formamos la iglesia somos los creyentes. De hecho, en principio, muchas iglesias funcionaron en casa. En Colosa había una iglesia, la de la Odisea, en casa de Ninfa. Colosenses 4:5. Esto es lo que dice. Me equivoqué. Vamos al próximo. Aquila y Priscila formaron una iglesia en su casa en Roma. Romanos 16:5. A la iglesia de tu casa. Filemón tenía una iglesia en su casa. Filemón verso 2. Y a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. Así que la iglesia es independiente de el lugar. Ahora, ¿cómo se forma o cómo se formaron las iglesias inicialmente en la primera generación? Bueno, en primer lugar, por un trabajo misionero bien enfocado. Al igual que en nuestras asambleas, muchas iglesias surgen de un trabajo misionero bien enfocado. De ahí que tenemos que hablar de iglesias con sensibilidad misionera. Aquí sobresale la iglesia de Antioquía, que era un testimonio vivo del celo de los creyentes en predicar y la fidelidad de Dios. Antioquía fue un centro misionero sin precedente que sirvió para la extensión del evangelio. Fue bajo esas condiciones. Dame atrás. Parece que no tenemos esta. Fue bajo esas condiciones
que Dios dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé, o a Saulo y a Bernabé. Así que puede surgir por un trabajo misionero bien enfocado. Ahora, eso no es fácil, porque también puede surgir por un trabajo de extensión programado. ¿Qué es un trabajo de extensión programado? La iglesia programa hacia dónde va. Esta iglesia tiene 77 años y yo creo que no hay iglesia como esta que haya parido más hijos como lo que esta iglesia tiene. Mi esposa Lucy dice: Villa Francisca es un semillero, porque se vacía y se llena, ¿verdad? Ustedes lo han visto y ustedes han visto poco. Cuando yo estaba aquí, yo vi salir primero a Buenas Nuevas, después a Miramar, después de Miramar, no, Villajuana ya había salido, el Olivar, después, y así fueron, saliendo. Y todavía sale Peniel, y después de Peniel sale Adonai, y después de Adonai sale Jireh, y quedan mucho más. Ahora bien, la mejor manera de salir, de expandirnos, es a través de un trabajo de extensión programado o de un trabajo misionero bien enfocado. Esta iglesia nació de la primera, un trabajo misionero bien enfocado. Fueron los misioneros que llegaron y la abrieron, pero esas son las formas. Pero ¿qué pasa con el caso de las iglesias misioneras? No todas las iglesias pueden ser iglesias misioneras. La iglesia misionera, por ejemplo, tiene características que no fallan. Por ejemplo, una de las características que no debe fallar es que tiene que ser generosa en dar. Porque si usted no da ni para subsistir, la iglesia madre no puede pensar en expandirse. Y este es uno de los problemas que tenemos. Hay iglesias que se expanden y no pueden ni vivir ellas. Pero hay otro problema peor. En segundo lugar, tiene que ser sólida en doctrina. ¿Por qué sólida en doctrina? Porque si la iglesia no es sólida en doctrina y es débil, va a parir una hija débil. Eso es así. Eso no falla. Y expandirse no es fácil. Nosotros tuvimos la primera hija, que es la iglesia de Oreb en Bávaro. Nosotros duramos muchos años teniendo que visitar la iglesia, salir de Santo Domingo para Bávaro para poder garantizar el púlpito de esa iglesia. Cuesta. Nos afiliamos de hermanos. Cuesta. Nuestra segunda hija, ya hoy se sostiene esa iglesia. Nuestra segunda hija, Pantoja. El año pasado nosotros nos encontramos con que el hermano encargado en Pantoja tuvo un problema de trabajo y no podía ir a los cultos y la iglesia estaba. ¿Sabe qué pasó? Uno de nosotros tuvo que mudarse a Pantoja hasta que Pantoja pudiera subsistir. ¿Con qué quiero decir con esto? Que si no estamos en condiciones de crecer, de expandirnos, no hay por qué expandirse. Las iglesias que se expanden son iglesias generosas en dar y son iglesias con condición doctrinal de estabilidad que permiten esa expansión. Bueno, ya me hicieron la seña, hermanos queridos. Ya me hicieron la seña. Nos quedó como 40%.
pero eso lo vemos otro día. Pero yo quisiera dejar un pensamiento general con ustedes antes de salir. Como ustedes pueden ver, el concepto de iglesia no es tan simple y bonito como decir, iglesia es eclesia, fuera, iglesia, apartado. Eso suena bonito. El concepto de iglesia no es solamente decir, aquí hay una iglesia. No, tenemos que ver la iglesia como las manos, los pies y la voz de Dios en el mundo en que vivimos. Si es así, entonces la iglesia tiene que tener una dinámica que permita que la gente pueda sentir atracción para venir a Cristo y para que la iglesia sea parte importante de tu vida. Te pregunto, ¿participas tú de la dinámica de tu iglesia o eres un simple espectador que un día tendrás que responder delante de Dios por lo que está haciendo en contra del proyecto de Dios? Que Dios te bendiga.